Bienvenidos a este podcast que estábamos comentando que lo patrocina Radical. Estamos echando carrilla, Ruth. Pero Porque bueno, tenemos invitada especial. es un podcast especial. Y pues está con nosotros Ruth, directora de Radical México. ¿Podrías presentarnos así concretamente qué es Radical? Somos un ministerio cristocéntrico, misionero enfocado en el discipulado, la capacitación y el entrenamiento misionero de todos los creyentes. Ok. Les vamos a compartir ahí en los comentarios el link de la página de Radical y bueno, para que puedan ponerse en contacto con Ruth si alguno de ustedes tiene la inquietud, el llamado o el deseo de servir a Dios a través de las misiones. Y bueno, el día de hoy seguimos aquí, mi esposa y yo. Si no nos conocen, bueno, ella es Claudia, yo soy Sergio y pues desarrollamos el ministerio que está enfocado en capacitar líderes juveniles, promover, impulsar y animar a diferentes líderes o no líderes en ministerio juvenil. Entonces, pues te animamos. Y bueno, el día de hoy traemos un tema aquí al podcast que Dios ha estado hablando a nuestro corazón, confrontándonos y pues animándonos a hacerlo. Espero que podamos reflexionar en estos minutos y que Dios hable a nuestra vida. Y el tema de hoy es abuso espiritual. ¿Sí, verdad? Estamos en lo correcto. Ok, es abuso espiritual y pues le voy a pedir a mi esposa que nos pueda ir guiando en todo este tema, en estas reflexiones de este tiempo. Fíjense que honestamente es un tema difícil de hablar, difícil para nosotros, pero urgente. Al menos para nosotros, Dios ha puesto en nuestro corazón como una carga muy fuerte y que cada que vamos avanzando, Él pues, ¿no? Primero Dios te va hablando bajito y luego más fuerte habla de abuso espiritual, habla de abuso espiritual. Yo les quiero contar, la primera vez que escuché este término, yo no lo conocía. Cuando lo conocí y empecé como a reflexionar, me di cuenta que tal vez yo había pasado por eso y no me había dado cuenta en su momento, pero que es muy sutil y a veces es muy claro para otras personas. Y recuerdo que estaba en una cena con diferentes personas de diferentes ministerios y diferentes líderes y pues que platicas, te pones al día en lo que va de tu vida. Yo le estaba platicando decisiones que estaba tomando ministerialmente, que había estado orando, que Dios me había estado mostrando, todo un proceso que Dios fue conmigo. Y recuerdo que una de las palabras de esta hermana que yo respeto mucho, que es una persona que yo considero muy espiritual, muy sabia también, ella ya tiene muchos años de ministerio, unos 50 años en el ministerio, y ella me dice, es que hay mucho abuso espiritual. Yo cuando escuché eso, honestamente, yo dije, ay, sí, mucho abuso espiritual. Pero en mi mente era así como que abuso espiritual, o sea, piensas y dices, no, sí, es que abusan espiritualmente la gente, ¿no? Pero como que no conectaba y pues con una hermana así que tan que yo respeto y admiro muchísimo, dije, no, voy a parecer así como que sé de lo que está hablando, ¿no? Entonces así de que, ajá, sí, pero mi esposo pues estaba conmigo y pues ustedes ya lo conocen y pues él no tiene filtros, ¿no? O sea, no va a ser como yo de que así que está pensando qué me está diciendo, sino es como, hermana, pero ¿qué es abuso espiritual? Entonces la hermana... O sea, sí, pero ¿cómo? Sí, pero que... Y ya la escuchó y recuerdo a Sergio así como que... Porque cuando está en esos puntos como que se pone la mano aquí y dice... ¿Qué quiere decir con abuso espiritual? Y ya nos explicó a grandes rasgos que pues es cuando el líder o el pastor toma el uso, tiempo, dinero y esfuerzos y todo de una persona, o sea, como que si fuera su esclavo, ¿no? Bueno, yo lo entendí en ese momento de esa manera, no necesariamente yo lo he pasado así igualito de esa manera, pero sí han habido momentos en mi vida que yo creo que actué
a cosas que tal vez yo no quería hacer, tal vez de dar, apoyar o hacer, de incluso que te ponen a hacer algo, ¿no? De que, oye, ¿me puedes ayudar en esto o en este proyecto? Y dices, no quiero, no me gustaría, pero como que sientes esa carga que lo tienes que hacer de, pero ¿cómo le voy a decir que no al líder? Sí, como que usan su autoridad Exacto. para su beneficio Ajá. o para sus fines. Ajá, y por ejemplo, yo lo veo así, como líderes, más allá del título que tengamos, se nos enseña que un buen pastor o el gran pastor de las ovejas es alguien que cuida, alimenta, guía, sana, protege de los depredadores Sí. a sus ovejitas. Y si nosotros estamos en una posición de liderazgo, tenemos que hacer lo mismo. Y en el momento que en lugar de servir a los hermanos y a la comunidad en general, al prójimo, nosotros queremos ser servidos y queremos que nos cuiden, que nos alimenten, que nos sanen, pero como una obligación forzada, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo, estamos abusando de esas personas que creen que nosotros sí estamos haciendo eso por ellos. Exacto. Sí, hablando como de los líderes, ¿no? O sea, que Ajá. los líderes hacen todo esto, güey. Yo, dame, ya, así, bla, 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 bla. Y es ahí donde uno empieza a caer o empieza a ser víctima. Digo, porque yo no sé si hay algún líder aquí que esté viendo y diga, sí, yo aplico el abuso espiritual porque me gusta. Dudo. Porque soy abusivo. Dudo, sí, porque así soy y no me importa. Lo dudo. Más bien creo que puede ser que muchos de nosotros estemos siendo víctimas y no sepamos, no nos demos cuenta o no queramos ver, ¿no? Como dice el dicho. Sí. Estás viendo y no ves. Así que si tú quieres saber qué es abuso espiritual, así bien, o sea, como más clarito, aquí Ruth nos tiene una definición en un sentido De la más RAE. profundo. Por favor, Una Ruth, definición académica. ilústranos. Bueno, quiero que tomemos y reflexionemos en el punto de Eli y sus hijos. Cuando tú estás, una, usurpando el lugar de Dios, otra, estás corrompiendo los mandatos que el Señor te dio y la tarea que Dios te dio en una manera donde se rompe el equilibrio y lastimas, eso es abuso espiritual. Y si tú te sientes lastimado, bueno, ahorita vamos a ver más aristas y detalles de las circunstancias y las señales, pero si tú estás siendo abusado, si el abuso espiritual se define en el momento en el que en lugar de cumplir con el gran llamado del gran pastor, es todo lo contrario en el aspecto de nosotros queremos ser servidos en lugar de servir. Y Jesús dice que Él vino a servir. Entonces, si tanto tú como líder estás pidiendo ser servido y no servir, y tú como alguien más en la iglesia, digámoslo así, sientes que estás siendo obligado a servir en lugar de ser servido en un punto de equilibrio y amor al prójimo, eso es abuso espiritual. Y si tú te fijas en lo que el mundo conoce como abuso, es cuando eres lastimado a través de algo. Y ahorita vamos a ver como varias red flags al respecto para poder distinguir qué es el abuso espiritual en la práctica. Así es. Este ejemplo que nos da Ruth, que vemos en la Biblia de los hijos de Eli, muestra lo que es el abuso espiritual y que Dios lo desaprueba, que no lo encubre y que hay una consecuencia. Y si lo quieres buscar y leer la historia completa, es 1 Samuel 2, para que veas cómo empieza esa conversación a través de Dios comparando la actitud de los hijos de Eli con la actitud de servicio de Samuel, sí, y la negligencia de Eli como padre.
Entonces, es una historia muy completa que nos muestra desde diferentes puntos de vista Sí. lo que pasa en el mundo real muchas veces, lo que Dios quiere de nosotros y cómo corremos el riesgo de comportarnos de manera negligente. Así es, y me gusta esta parte de qué dice la Biblia al respecto, que encontramos en la Biblia sobre este tema en particular y cómo se ve en la vida real, ¿no? Sí, porque, o sea, la realidad es que sí hay líderes, pastores, misioneros, gente con cargos o poder que tienden a abusar de todas las ovejas o de los siervos. De la grey. Digo, no todos, no Sí, todos. claro. Hay algunos, hay algunos que tienden a abusar. Hay otros que Dios los llamó y son de mucha bendición y gloria a Dios, ¿no? Pero hay otros que no. Me acordé ahorita de una historia, en el seminario. En el seminario que estudiamos mi esposa y yo, había en el lado de los hombres, en algún momento hubo una situación en la cual tenían que, pues todos hacíamos aseo. Entonces había uno que de pronto no le gustaba. Entonces pues ya saben cómo somos los vatos, digan por ahí, ¿no? Ay, o sea, luego Dios. medio pesados. Ay, y, Dios. y y Yo soy muy empezamos. visual, esposa, ya me imaginé todo sucio. Y yo cochinos. Sí, bueno, no voy a dar detalles, pero fue en el tema de hacer aseo. Y entonces los vatos o los hermanos ahí le colocaron un letrero que decía, pues, por favor, haz el aseo. No pusieron nombres, pero todos ubicaban quién era. Entonces, cuando vengas y utilices, al menos lávale, ¿no? Y lo que él contestó, o sea, porque todos estamos en el O sea, seminario. escribió ahí en el papelito. Sí. O sea, lo que todos estábamos estudiando en el seminario para ser pastor, misionero, lo que tú quieras. Y lo que él contestó fue, yo no fui llamado para limpiar tazas de baño. Oh, disculpe usted. El duque. Si tu pastor te pone a lavar su baño, es abuso espiritual. ¿Sabes qué? Porque él no fue llamado para eso. Sí, no, o sea, es como, bro. Es un asunto bien Sí. sencillo, pero es un reflejo de nuestro carácter. Claro, Porque fuimos llamados a servir. Punto. Sí. exacto. Y hay muchas maneras de servir, ¿no? Y son igual de importantes. Y que se romantice, y siempre decimos, es que Jesús lavó los pies y somos llamados a lavar los pies y se ve tan bonito, pero en la práctica no nos gusta, Lavo ¿no? los pies del hermano Sí. cuando paso al frente y toda la Todo congregación me ve. me ve, pero jamás lavaré una taza Lavo de los baño. pies del hermano que Bueno. da dinerito, ¿no? A veces. Eso ya es un tema más profundo. Porque ahí va la primera, la manipulación económica. Oh, sí. ¿Cómo se ve como una red flag si hay un abuso espiritual en cuanto a la economía de alguien que tal vez tiene solvencia económica o una persona que pues tal vez no tiene la mejor solvencia económica, que ahí le echa ganas, pero tiene un corazón generoso y da a manos llenas? Esto podría ser, ¿qué piensan? Una red flag es eso, o sea, una persona de dinero que te da una ofrenda y después te está diciendo, pero haz esto, Sí. pero no hagas esto. Pero ¿sabes qué? Considera a mi hijo para predicar o para... Hijo, que también me acuerdo de otra historia, pero no la voy a decir. Considera a... Censurado. mi siervo. Es que también, ¿no? La congregación puede ser abusiva Sí. espiritualmente con su liderazgo. Exacto. Que es esa cuestión, ¿no? Del hermano adquisitivamente superior al resto de la congregación, Sí. que cree que por dar su diezmo es merecedor de altos honores dentro de la iglesia. Claro. Y también el pastor, ¿no? O sea, porque luego el Ajá. pastor es como, no vamos a apoyar a tal ministerio o tal misionero o tal actividad, no le vamos a dar ofrenda porque me cae mal.
Y también entender esto, yo alguna vez me dijeron que si radical era autosustentable, ¿no? Y yo dije que no, que era Dios sustentable. Porque una cosa es que el ministerio sea sostenido por Dios y pueda no generar ganancia monetaria, pero sí solventarse a sí mismo. Pero desde el punto de vista es que no nos solventamos a nosotros mismos. Es Dios sosteniendo la obra que Él ha elegido. Pero también está el otro lado donde se vuelve un punto central desde el púlpito, hablar de las cuestiones financieras de la iglesia y exigir, digo, en otras denominaciones yo lo he visto, donde hay un listado de cuánto gana cada hermano, y si no diezma un mes, al final del año se tiene que emparejar con el extra del aguinaldo, ¿no? Ahí tiene una deuda. Voy a anotar esos, O cuando pierdes voz y voto porque no diezmaste ese mes. O ya no puedes ser líder. Y digo, creo que es una cuestión personal del corazón. Sí. Y tenemos que ser equilibrados. Y claro, si hay un hermano que no tiene un compromiso real, se va a ver en todas las áreas de su vida. Sí. Pero que no sea eso algo para decirle al hermano, antes de preguntarle qué pasa en su vida, se me baja del pandero, ¿no? Por dar un ejemplo, porque no sabemos la situación. Entonces, creo que el abuso monetario es simplemente exigirle a tu iglesia algo más allá de lo que realmente ellos te puedan dar. Exacto, o en la parte viceversa, es que si tú estás apoyando económicamente a un siervo de Dios, ya sea pastor, misionero, líder, alguien que está sirviendo y querer obtener un privilegio o incluso un derecho a un cargo o que haga lo que tú quieres o como si esa persona te debiera algo porque tú le estás dando dinero, estamos cayendo en un abuso económico a alguien. Muy bien. Viene otro que, bueno, estos son muy fuertes y tal vez aquí cuando hicimos lluvia de ideas llegó al principio porque pues sí se llega a dar, hemos escuchado en la televisión o casos sonados de pues siervos y cristianos, no cristianos, y sabemos que es una realidad muy lamentable y triste en el mundo, no solamente en nuestro país, que es, por un lado, el acoso sexual y el abuso sexual. Esta parte dentro de abuso espiritual creo que es obvio y que entra, o que identificamos que esto no debe de suceder, pero cómo llega esa sutileza que alguien que tal vez está sufriendo esto y continúa sufriendo esto por permanecer en una iglesia o por la manipulación que se le ha hecho, una manipulación psicológica o de muchas áreas, que sigue esa persona sufriendo este acoso o este abuso. ¿Qué piensan al respecto? O sea, hay que ponerlo también que son cosas que a veces no se ven, no están muy a la vista. No son públicas. No son públicas. Que también son vergonzosas, porque si la persona, y no quiero decir solamente mujeres porque también hay hombres. Es que causa mucha vergüenza. Entonces es como que si yo digo y es el gran o la gran, no, porque al final no sabemos, siervo o sierva de Dios, y al momento en que yo hable, o sea, es su voz contra la mía, ¿qué me va a pasar a mí? Que van a pensar de mí que a lo mejor yo mi palabra no es tan importante como la de él, que es el líder. Sí, porque lo que queremos hablar también es que existen líderes, pastores, misioneros que abusan en cuanto a un abuso sexual o una cosa. Y la realidad también es que dentro de la parte eclesiástica es muy sencillo hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque pues estamos en una comunidad cristiana, confiamos y tenemos fe en Dios y decimos, no creo que el pastor vaya a abusar de y también porque tenemos acceso a áreas de la vida de las personas
que nadie más accesa, su historia de vida, su Sí. testimonio, su tristemonio, diríamos por ahí, ¿no? Y podemos tomar esos huequitos, esas patitas flacas y decir, por aquí la puedo manipular o lo puedo manipular. Y otra cosa que también considero es que por lo mismo que ellos están, o muchas veces los vemos como en un pedestal, y que se atrevió, ¿no? A verme, ¿no? O sea, se fijó en mí, ¿no? O sea, entre tantos o tantas, o sea, soy yo. Fui la elegida. Exacto, o sea. El pastor me vino a visitar a mi casa. Sí, entonces. El punto es que el pastor es casado, tú vives soltera y vives sola. Claro. Es como, híjole. Es una red flag. Es una red flag. Sí, entonces, o sea, o que el pastor se idealiza. Ajá. Bueno, yo lo veo así, ¿no? O lo he visto así. Que te invite solo a ti, aunque seas casada o soltera, a su oficina, a solas, y a darte una consejería. Sí. Sin la presencia de otra dama o de su esposa. Con puerta cerrada. Con puerta cerrada. Yo algo aprendí, el pastor que fue mi pastor durante 15, 16 años, él daba las consejerías con las persianas abiertas y la secretaria fuera de la oficina. Fuera hombre o mujer. Sí. Porque te cuidas a los dos, ¿no? Entonces, para mí es como, por ejemplo, en Radical, que trabajamos con jóvenes, cuando yo tengo que hablar con alguno de los muchachos varones, que no encuentro un pastor o otro misionero varón, y pues las circunstancias, los tiempos y el momento no da el espacio, lo hago, por ejemplo, en las jardineras del seminario, o en el comedor que está abierto y tiene ventanas alrededor, o a lo mejor, no, porque no quiero que estén escuchando la conversación, pero quiero que nos vean. Claro, que en un lugar público, en cierta manera abierto, y que no se preste a... Porque es un riesgo, y poniéndome, yo trabajo con jóvenes y yo tengo 42 años y hay chicos que llegan a los 32, 33, y siendo honesta sería muy fácil manipularlos y acosarlos o abusarlos, sin importar que sea mujer, ¿sabes? Y ellos hombres. Y cuando aparte, si tú eres hombre y tienes esta relación, digamos al revés, con una chica, todavía tienes más poder físico. Sí. Entonces es muy riesgoso, pero también tenemos que darnos cuenta y perder el miedo. Y yo en lo personal me he dado cuenta que una de las grandes vulnerabilidades de las chicas es el tener una figura paterna firme o presente. Y aunque sabemos muchas veces en teoría que Dios es nuestro papá, pero si no lo tuviste en físico es bien difícil entender esta figura. Y cuando tienes un papá presente, tú sabes, puedo echarle el grito y mi papá me va a rescatar. Y Dios puede hacerlo todavía mejor. Pero cuando tú no tuviste ese caso, uno, eres una presa fácil, y otro, él sabe que no tienes, o piensa que tú no tienes quien te defienda. Te ven sola. Vulnerable. O solo. Sí, ¿no? yo pienso que, o sea, si has pasado por algo así, habla con alguien, Sí. externalo. O sea, no podemos dejarlo así, hacernos de la vista gorda, cubrirlo y decir, bueno, porque luego hay pastores o líderes o misioneros que si no hablas, ellos siguen y siguen y siguen y siguen. El silencio perpetúa el abuso. Y hay una cantidad de víctimas que, ojo, no es la voluntad de Dios, no es su propósito. Exacto. No se escapa de su soberanía, pero no es lo que Dios quiere. Es una consecuencia del pecado de nosotros como seres humanos y de nuestra falta de dominio propio. Exacto. Porque todos tenemos emociones, problemas y luchas en todas las áreas. El que tú seas siervo no significa que no tienes una sexualidad a flor de piel, pero tenemos que luchar para mantener la pureza. Digo, yo que soy soltera, no es una lucha, pero incluso en los casados, porque cuántos casos no sabemos, ¿no?
y rompe el corazón. Si rompe nuestro corazón, imagínense el de Dios. Sí. Porque Él dice que cuando lo haces contra uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y más vale que te echaras una rueda de molino y te dejaras caer al fondo del mar, ¿no? Entonces, nosotros somos sus pequeños, todos nosotros. Entonces, en ese amor, si tú estás viviendo una situación así, no importa que sea solo un mensaje, una insinuación, cualquier situación que te haga sentir incómodo o incómoda, Sí. háblalo con alguien. Sí, sí. Si alguien de los que nos ve y ha pasado por algo así o que se siente extraño con algún tipo de lenguaje que tienen con ellos, algún de los líderes, alguien que tiene un cargo, o la manera en que te abraza, en que te abraza o que dices, Como te no, trata. me siento invadido o por qué me llama o viene a buscarme a la escuela o cualquiera, si tú no ha pasado algo, gracias a Dios, peor, pero tú sientes estas cosas incómodas y estás viendo esto, ve y háblalo con tus papás, ve y háblalo con la iglesia, ve y háblalo y no vayas, no acudas a solas con esta persona. Si eso se logra, creo que nosotros hemos logrado nuestro cometido. Sí. En esta parte de la prevención, y si tú pasaste por esto, realmente lo sentimos mucho que hayas tenido que vivir algo así, nos duele a nosotros también, por eso nos estamos atreviendo a hacer esto y alzando la voz por personas que han pasado situaciones así y te decimos, no calles, tienes que salir también de allí y hablarlo. Porque como dijo Ruth, el abuso perpetúa si lo callamos. Entonces, háblalo. Si tú ya lo dijiste con alguien y esa persona no hizo nada, busca a otra persona, exhibe esa situación y no sigas cayendo en ese rol, no te sientas culpable, no es tu culpa. ¿Y no estás loco? Y estás loco. Y es como decimos, ¿no? Es una persona que pues que ha tomado malas decisiones y te ha transgredido, no porque tú te lo merecieras o porque eso te tocaba, eso no pasa. Y otra vez, no todos los ministros abusan, solo ten cuidado, observa y ora a Dios. Y yo les decía cuando hacemos la lluvia de ideas a los muchachos, que a mí me sirvió mucho que antes de irme al seminario, mi pastor me hizo memorizarme un texto, que es Mateo 10:16, y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y es este equilibrio, ¿no? Sí. O sea, el hecho de, es como cuando le enseñamos a los niños de que no te toquen tu área de bikini. No importa quién sea, así sea tu pastor, así sea el misionero que tú admiras, así sea quien sea, está mal. Y el ser astutos no quita el ser sencillos, humildes y amorosos y estar enamorados del Señor. Y entender también esto, chavos, pastores, quien nos vea, el que no le agrada a Dios, es consecuencia del pecado de nuestra carne y de nuestra maldad, pero en medio de toda esa maldad, Dios trae redención. Y si tú has sido abusado, no es culpa y Dios está ahí para ti y Él no te va a abusar jamás. Así es. Esto es como algo muy claro, creo que es muy fácil detectarlo. Bueno, yo creo que es muy fácil detectarlo porque es algo que como que te sacude, pero hay otras maneras que son muy sutiles, en las cuales hay un abuso espiritual. Y el otro es manipular a la persona a través de la palabra de Dios. ¿Qué piensan sobre eso? Sí, como, yo creo que hace muchos años, no sé si todavía, pero sobre todo hace como tal vez unos 15 o 10 años, todavía se usaba mucho el de Dios me dijo. No, todavía. Dios me dijo que tienes que hacer esto, que te tienes que casar conmigo, que tienes Tú me que dijiste ser... así. Y es que es algo, bueno, a lo mejor ya con los años uno aprende en base a mis malas experiencias, siempre digo yo, que es personal, o sea, Dios me lo tiene que decir a mí, Claro. y me lo va a decir a través de su palabra, no va a ser
un éxtasis, no, o sea, relájense en esa área y entender la relación con Dios es personal. Y sí, Dios a mí me puede hablar a través de su palabra y decirme, quiero que hagas esto, oye, ponte las pilas porque quiero darte un esposo y ese es mi plan para tu vida. Y entonces pues aparece, ¿no? Yo no sé, Clau y Sergio, su historia, ¿no? ¿Cómo estuvo? Yo dije, Dios Ya, me dijo que tú eres. ya vieron nuestro En el nombre de otro Jesús. episodio donde contamos nuestra historia. Y no es así, pero Sí, no, es solo pero una broma. también la parte sutil empieza como en... Cuando te empiezan como a hacer sentir mal. Llega una oveja y dice, pastor, es que no puedo venir al culto de oración. Y el pastor, ¡ah! Pero ¿cómo puede ser posible que no puedas venir? ¿Cómo puede ser posible vas este a- suceso? Le vas a fallar al Señor. No, Sí. no, No me fallas a mí. O por ejemplo, Que Dios te lo demande. o por ejemplo, ¿no? En el área del romance es como, estás despreciando a este gran siervo de Sí. Dios te lo va a demandar. Sí. Por favor. Es como, pues no me gustas, ¿no? Dios no me ha dicho eso. Que Dios ora para que me lo revele a mí también, ¿no? Entonces, Ajá. ahí... Busca otra ¿Sabes qué sierva, otra? ¿no? Sí. También cuando a nosotros que nos ha tocado dar consejería a algunos chicos, de pronto los chavos llegan y dicen a su pastor, pastor, tengo un llamado, Dios me está guiando, quiero capacitarme, quiero ir al seminario, quiero aprender más de la palabra, y el pastor dice, no lo vas a hacer, porque yo tengo primero Sí. que ver si realmente tienes un llamado. Sí. Todo este año vas a estar conmigo trabajando y después de un año yo voy a decir si sí lo tienes o no. Y a veces son chavos que tienen años ya sirviendo, ¿no? Mira, en esa área específicamente, desafortunado tristemente, podría decir nombres, pruebas y fechas. De cada chavo que por sus papás o su iglesia, no, a veces no es el pastor, es la iglesia que no quiere apoyar. Porque tampoco quiere decir, no, los pastores a veces hacen eso de las pruebas porque saben lo que tienen y dicen, yo no, a mí un hermano me dijo, mira hermana, a este chico yo no se lo voy a mandar porque no le quiero mandar un problema. Y me contó no me contó detalles, pero me dijo, mira hermana, esta persona tiene problemas fuertes, familiares en general, ¿no? Tú sabes quién eres. No sabes. Y bueno, yo lo entendí porque después sí mandó a otro chavo, ¿no? Pero a veces yo entiendo que los pastores sí saben lo que tienen, son honestos y es una bendición porque a veces la mejor carta de recomendación que yo recibí de Radical, tengo mis bemoles en el aspecto, pero también cuando un chico tiene un llamado genuino y le es cortado porque los papás no quieren, porque la iglesia no lo apoya y él tiene mucho miedo de caer en rebeldía. Exacto. Y no viene, la verdad es que el 90% de las veces perdemos a ese joven. Sí. Y no estoy diciendo que se vaya al mundo, pero sí hay un enfriamiento porque hay una decepción muy grande y me ha tocado ver historias bien tristes al respecto, bien tristes, que me duelen. Y cuando un chavo veo que le pasa eso, no me enoja que no venga a Radical, sinceramente. Me da tristeza y temor el saber lo que puede pasar, porque lo he visto muchas veces. Sí. Y es este abuso, porque, Ajá. o sea, los pastores o líderes o familia, tú conoces de Dios, pero es como, no porque yo no quiero que vayas. Y miren, así true story, ¿no? O sea, hablando de mi testimonio, cuando yo, papá, no te vayas a enojar. Cuando yo ¡Lo dije a mi papá, queremos! te queremos. Vaya al baño por un café y después... Cuando yo le dije a mi papá que me quería ir a Radical, su primera respuesta fue no. Y quizá él no se acuerda de esa frase que me dijo, pero yo sí me quedó grabado porque en su momento me dolió mucho, porque mi hija es en la que más invertí en su educación. Para que me hagas esto, ¿no? Hasta a mí me dolió. Y Tienes yo razón. sé que a lo mejor no fue con una mala intención. No. Y yo casi estoy segura que él no se acuerda porque a lo mejor fue una respuesta automática. Y lo amo y me ha apoyado y es mi mayor sustentador. Digo, es el Señor, pero es una gran herramienta que Dios usa para bendecirme.
pero sí entiendo como, ahora que soy más adulta, más vieja, Más sabia. desde su perspectiva de papá, tenía razón, o sea, como, Sí. y ahora, o sea, porque un papá piensa, ¿no? Toda la vida va a depender de mí, porque en la iglesia no le van a dar, ¿no? Pero es una realidad. Fíjate que yo... No se como- equivocaba en eso. Sí. Te quiero, papá. No, todo lo paga Radical. O sea, yo como papá sí también estoy en un punto de que orando a Dios porque a mí me da miedo que Miriam un día me diga, no sé, me quiero dedicar al ministerio. Y tú Pero no más- sabes lo que dice. No lo hagas, sí, no o lo sea, hagas. porque es como, no te quiero ver sufrir. Sí. O sea, yo sé lo que es estar acá y no Ahora, quiero ver eso para ti. Veamos la perspectiva de Dios. Él solo tiene un hijo. Y lo envió. Sí. En la definición de misionero. Ya basta, ya, no continúes. Cristo. Ah, sí. Ya. Y creo Me porque, río. por ejemplo, el otro lado, la respuesta de mi mamá fue, esta es una respuesta a mi oración. Y asumió como las consecuencias, ¿no? De ya me voy a quedar sin hija. Sí, sí es duro para los papás. Pero cuando no viene desde el amor, o sea, yo entiendo que muchas veces nuestros líderes tengan temor de soltarnos. En mi caso, no, mi pastor fue, bueno, ¿a dónde China? ¿A dónde te quieres ir? ¿A China? ¿A dónde? Vete. ¿No? Y yo, pues dígame que no. Pero cuando no es, tú no te sientes amado con esa respuesta, es una red flag. Exacto. Otra, porque como ven, son muchas y podíamos pasar aquí 3 días hablando de esto, pero creo que otra podría ser, Tenemos tiempo. todavía tenemos tiempo, otra podría ser la exigencia de tu tiempo porque estás sujeto a un pago y porque un siervo tiene que sufrir, o sea, esa parte, ¿no? Y te exijo más y porque si no te apoyo, no recibes esta parte como... Tus 100 pesos de ofrenda Tus 100 mensuales, pesos. hermano. Y pero además, o sea, si quieres, no, pero es que, oiga, esto, el siervo, no eres humilde porque te estás quejando, tienes que ser un siervo sufriente para ser digno. ¿Y qué piensas de Sí, esto? sí, porque es como que este abuso espiritual porque se sienten como con poder, ¿no? Sí. Se suben en un ladrillo y es como ya, a ver tú, te En una estoy hoja de pagando. papel, deja tú el ladrillo, en una hoja de papel. Te estoy pagando para que hagas esto. Oye, sí, pero solo me das 100 pesos y nada más me alcanza para la gasolina, pero te estamos pagando. Es que es vergonzoso, debería darle Sí. vergüenza a la iglesia que su líder, su pastor, su misionero no tenga para pagar una consulta de 50 pesos médicos. Menos la medicina. No, y ni hablemos de darle juguetes a sus niños. O sea, Porque se vayan de vacaciones. Ah, no, pecado mortal. Digo, yo que fui líder de misiones en mi iglesia, que digo ahí, yo sí, fue una bendición porque se les daban prestaciones de ley, cosa que debiésemos hacer. Sí. Pero no es el común. No es el común. Y ahí sí, no, hay un punto de equilibrio que se les daba una semana de vacaciones en ese momento, pero en Navidad se les daba un aguinaldo de un mes completo. O sea, es como ahí se equilibraba No una buscan cosa, ¿no? líderes de jóvenes ahí. No, Es pero- que los líderes o pastores, ministros de jóvenes es como, mira, para el misionero hay, para el pastor hay, pero ¿cuándo has visto una iglesia No, bueno, que diga, bueno, le vamos a pagar mi también pre- al ministro de hay jóvenes? algo que también, o sea, el abuso espiritual es cuando nosotros queremos exigirle al siervo como si fuera un empleado, no un siervo. Sí, Como si fuera mi propiedad. Ándale. exacto. De ya, o sea, y todavía. Bueno, por ejemplo, cuando le dices al pastor, yo entiendo que hay que ver las obligaciones de la iglesia que yo estoy pastoreando o del ministerio en donde yo estoy sirviendo son mi prioridad, porque mi prioridad es Cristo y me ha dado una tarea. Y yo no voy a estar saliendo todos los domingos cuando en mi iglesia necesito estar predicando también, ¿no? Pero cuando el pastor, para salir a cualquier cosa,
tiene que pedirle permiso a X hermano, diácono, coordinadora, comisión u anexos, ya también red flag, ¿no? O sea, de ya ahí corremos un riesgo. Yo entiendo que tenemos que avisar muchas cosas, que nuestra prioridad debe ser donde estamos sirviendo y donde quizás nos están sosteniendo, pero no solamente económicamente, espiritual y emocional, un cuidado integral. Así es. Y también bueno, hay, sí, hay perdón. ministros que luego se ponen exigentes. Eso iba a decir. O sea, como iglesia, como ovejas, también tenemos que observar y tener como estas red flags, porque hay ministros que de pronto dicen, no, o sea, yo valgo tanto. No, O sea, bueno. si yo voy a ser pastor, es porque me vas a pagar tanto, tanto, no, tanto, bueno, tanto, ¿no? la diva de México, ¿no? Sí. Yo entiendo, ¿no? Que hay gente muy famosa que necesita cubrirse estos gastos de su ministerio y solicita X o Y. Sí. Pero cuando decimos, yo sé que Juan gana tanto y Pedro tanto, y entonces yo no puedo ganar menos que el hermano que gana más de la congregación. ¡Auch! Porque la iglesia es para sostener el servicio de Dios, no, y el siervo es una consecuencia porque el obrero es digno de su salario, pero es digno, no es el rey, porque el único rey de la iglesia es Cristo. Así es. Nosotros somos siervos. Es como si de pronto, o sea, también los ministros o quien sea líder de alguna iglesia, de pronto llegaran algunas personas con un buen corazón, que Dios las ha bendecido, y decían, oh, pastor, queremos invitarle un café. Y el pastor dice, claro, vamos, quiero ir a Starbucks, ¿no? No, y quiero pedir todo así, 5 cafés de los más caros, y traje a mi familia también. O sea, ya empiezas a ver ciertos abusos. Sí. No, y también el hacerle sentir a la iglesia que cualquier cosa que te den no es digna de ti porque tú te mereces todo y más. Exacto. Creo que están como estos polos, ¿no? El polo donde eres... que sufra. Que el misionero de petate, ¿no? Y que es como... pero que duerme en el piso. Es esclavo, pero de la iglesia, ¿no? Ajá, porque no de Cristo, en de el la momento iglesia. en que diga, oye, estoy enfermo, ¿qué te pasa? O no puedo ir porque estoy mal, me siento mal. Es como, pues tú decidiste servir al Señor, ¿cómo que te enfermaste, no? Pero pues es que me enfermé por... Entonces, que no te pago, que... El pastor, o sea, uno tiene la libertad de decir, oye, el día de hoy de verdad me siento mal, tengo muchas ganas de llorar. Exacto. No, háganme el favor y hermanos, alguien apóyeme en la próxima semana en la prédica porque estoy teniendo una depresión o ansiedad, algo, y te digan, ¿cómo? Sí, no se puede. Ajá. Sí, no es válido. Entonces, no porque no sea válido, pero ante estas opiniones no puede ser que nuestro líder esté pasando por esto. Y es una idea antigua de las características del líder. Amigo, cuando tu iglesia no te cuida de manera integral, red flag. Red flag. Y por otro lado, pues tampoco caigas en que pues, tú eres un divo, que te deben de cuidar, que el obrero es digno de su salario y pues quieras que la iglesia sean tus siervos en lugar... Que quieras que te traten como a Salomón, ¿no? Exacto, entonces ahí hay que cuidar esos extremos. Otro, el voluntariado. Híjole, el voluntariado en que en su tiempo, en su esfuerzo, en que pues eres voluntario y pues ahí para todo. A ver, ¿qué piensan? Miren, de los voluntarios? Radical México, voluntarios de corazón. y está basado en un texto donde dice que en Éxodo, donde dice que todos los voluntarios de corazón llevaban al templo hasta que sobreabundó y tuvieron que decirles ya no más. Y gloria a Dios porque cuando el Señor puso eso en mi mente y en mi corazón fue, ojalá este mover de entrenamiento y discipulado juvenil misionero sea tanto que el Señor nos tenga que decir, ya no es necesario que exista Radical, Jucum y SEM y todos los demás ministerios, porque ya todo el mundo cree en mí, ¿no? Ese sería el sueño. Sí. Y es bien difícil el ser voluntario porque
tú aportas tu propio sustento. Por ejemplo, en Radical la mensualidad es de 3,750 y nosotros la reintegramos a los muchachos para que cuando están en campo ellos de ese dinero del equipo que juntan de sus 3, 4 mensualidades se sostengan. Nosotros nos quedamos con un 10% que se gasta en accidentes, que ya tenemos quebrados. Bueno, en diciembre yo fui la fracturada por primera vez en la historia, pero el voluntariado debe ser entendido como yo me estoy voluntariado para servir al Señor, no a Ruth, no a Claudia, no a Sergio, no a nadie más. Ahora, mi autoridad terrenal es esta persona, pero mi máxima autoridad es el Señor. Y si, como dice Pablo, no, si incluso yo vengo y les hablo de otro evangelio que no es el de Cristo, sea yo anatema. Entonces, el problema con el voluntariado es que es, como dicen por ahí, no hay mano de obra más barata que la cristiana. Sí. Porque luego, a mí me pasa mucho que piensan que se acaba el entrenamiento y yo sigo mandando sobre los muchachos. Quisiese, pero no pudiese. No se dejan. No, mi objetivo es que no lo tenga que hacer. Porque entonces no estoy haciendo siervos de Cristo, estoy haciendo siervos de Ruth o de Radical. Y esa es una mega red flag. Sí, claro. Entonces, cuando en la iglesia nosotros servimos de manera voluntaria, nuestro corazón debe estar puesto en que yo le estoy sirviendo al Señor como al Señor, no como a los hombres. Pero en el momento en que si yo no puedo, se enojan. Es una red flag. En el momento en que si yo no voy, nadie más lo hace. Sí. En el momento en que si yo no puedo, voy a ser vituperado. Sí. Sí, o sea, hay cosas que sí, a lo mejor como líderes o eres parte de un ministerio que de pronto es vital. Tienes un compromiso y Tienes obligaciones. un compromiso y a lo mejor sí va a haber cosas que solamente tú puedes resolver. Pero el tema está en, o sea, si las consecuencias son muy graves, cuando faltas, cuando no estás, o cuando pides permiso, o si tienes miedo de pedir permiso. Eso, el sentir miedo de decirle, tu líder. Sí. Es que no sé si no sé cómo decirle al pastor que el domingo voy a ir con mi familia de vacaciones. Que a mí me pasa mucho, el que tú pongas una actividad el domingo que no sea asistir al culto, no sé ustedes. Pecado. Sí, no. Pasa mucho con los no jóvenes. No lo digo yo, lo dice él. Pasa mucho con los jóvenes que, por ejemplo, si es un retiro, o sea, es algo El que... campamento tiene que terminar el sábado No, porque... mira, Y empezar el lunes. Tengo un tema, yo soy pastor. Sí, Sí. dalo. Y tengo un tema con... Generalmente organizamos congresos y demás y reuniones. Procuramos que no sean en domingo. Sin embargo, de pronto sí organizamos uno que otro. Y le digo, Claudia, es que me molesta y me frustra mucho porque los pastores se enojan con los chavos si faltan el domingo a la iglesia por irse a un congreso cristiano. Pero los pastores, si los invitan a predicar un domingo a otra iglesia, sí pueden. no hay problema. No hay problema. Y yo le digo a Clau, o sea, son chavos que van a un congreso cristiano, o sea, no se están yendo a otra cosa, están faltando un domingo de los no sé cuántos que tienen al año. Dales chance. Sí, pero sí, muchas veces es como no fui porque era en domingo y mi pastor no quiere que es de mal testimonio que no vaya el domingo, ¿no? Y Y aunque aparte, sea espiritual, bueno, la entendemos actividad. que a veces las actividades se van hasta el domingo porque son los días que la gente Sí. puede. Porque muchos chavos trabajan desde muy chiquitos y el viernes salen noche y a lo mejor el viernes pueden viajar de punto A a punto B para que la actividad empiece el sábado en la mañana y termine el domingo en la tarde para que puedan regresar a su primer punto y el lunes ir a su escuela o al trabajo. No es porque uno organice los eventos con la maldad de robarle sus ovejas al pastor. Su quórum. Es como, no, es que ya me escuchan menos. Tengo 10, entonces menos 2, pues ya. Pastores, les amamos, no tenemos nada en su contra. Yo hablo en personal, han sido un gran ejemplo.
Pero son también, frustrantes. amigo, date cuenta. Bueno, ya para terminar, porque les digo, son muchos, hay que tener cuidado si el siervo, pues está, o sea, el siervo puede ser pastor, líder, diácono, persona de autoridad en la iglesia, se victimiza por ser siervo de Dios para que hagas lo que te piden. Creo que ese es algo de alerta. Otro que utilizan tu historia, ¿no? Se utilizan algo duro, algo triste que pasaste, que ellos saben que eres vulnerable en esa parte, para desacreditar lo que haces, desacreditar el llamado que Dios te da, desacreditar o causarte culpa. También que utilizan ciertas manipulaciones para lastimar a tu familia. Creo que cuando ya hay esas situaciones, también cuando no puedes proponer, no puedes innovar, es como siempre es lo que se dice, esa línea, y ya tú dices, sí, sí, lo hacemos de esta manera, o traigo esta otra propuesta, eres vetado, o incluso hasta te meten en disciplina, o te sientan, o te quitan del cargo En porque esa estás parte proponiendo. también suele pasar no solamente con, o sea, tú como oveja, sino también tú como ministro. Porque a veces como ministro es como, híjole, no sé si proponer, o como pastor, no sé si proponer un concierto de alabanza o un viaje misionero, porque ya sé que tal familia, tal hermana, tal diácono me va a decir de cosas, y ya estás como con ese miedo de, no sé qué hacer, ¿no? También es como una red flag de ese abuso espiritual que a lo mejor no solo viene de parte de los ministros, Sí. sino también de parte de la iglesia, de las ovejas, de los siervos. ¿Algo quieren compartir de estos que mencioné? Creo que el revictimizarse como mujeres es muy fácil que nos manipulen la frase, ¿no? Insisto, voy a hablar de mis malas experiencias. Hermana, usted que está grande, mire, yo ya tengo, historia real, yo ya tengo mi pensión, ya estoy jubilado como pastor, y usted que está grande, me necesita. Entonces, porque bueno, pues usted ya no va a poder tener hijos, y te empiezan a decir una serie de cosas que con lo que tú sabes que a ti te duele, Sí. tengas la edad que seas, pero eres mujer, tu área maternal, Sí. tu área de dependencia, de cuidado, yo la voy a cuidar, yo la voy a arropar, y si tú dices que no, gracias a Dios en esa ocasión yo fui con mi pastor. Tenía yo como 3 años en el ministerio apenas, y así de, es que no le dije todo lo que me había dicho, solamente dije, este hermano me está siguiendo mucho. Y yo no sé qué pasó ahí, pero el hermano no se me volvió a acercar. Porque busqué a quien acudir a pedir auxilio, Claro. pero porque sí me dolía, o sea, Sí. y eso es una manera de manipularte con tu pata flaca. Exacto. Con lo que a ti te duele, porque Sí. saben lo que te duele. Y si tú dices, no, hermano, pues gracias, ¿no? O sea, de la mejor manera posible. Y es, no sabe, usted está despreciando a un siervo del Señor. La culpa. Y tú la verdad es que cuando estás más chava, sí te empiezas a cuestionar y dices, ¿será? ¿De verdad estoy siendo tan mala? El Señor ya no me va a dar a nadie porque desprecié a este siervo de Dios. O el Señor quiere esto para mí, Ajá. aunque yo no quiero. ¿Seré que soy tan carnal que como no me gusta físicamente lo estoy despreciando? O sea, es una cuestión porque lo difícil es que esa persona sabe, porque a lo mejor tiene 50, un pastor jubilado, ¿no? Ya tiene quién sabe cuántos años en el ministerio, pero ahora que soy más grande sí me pregunto, ¿con quién más lo hizo y desde cuándo? Exacto, pues sí. Entonces sí, o sea, chava, si alguien te dice ese tipo de cosas, busca ayuda, busca a otra hermana, a lo mejor que está en tu misma situación, ¿no? Soltera, más grande, o a tu mamá, a tu tía, a la esposa del pastor, a tu maestra de escuela dominical, pero háblalo, porque si tú te quedas callada te va a comer la mente
y el peligro está en que caigas. Exacto. Sí. ¿Tú quieres compartir alguno de estos? ¿No? Muy bien. Estos fueron algunas de las, como que hay lucecitas que tenemos que tener cuidado. También quisimos pensar, y ya para, en modo de conclusión, es qué hago con esto. O sea, ya identifiqué que estoy pasando situaciones, que es abuso espiritual, que me están exprimiendo en la iglesia, negriando, ¿no? O sea, ¿qué hago con esto? Primero pensamos, bueno, yo voy a dar mis puntos. Bueno, ustedes primero, porque si yo estoy aquí hablando, pues debo darle primero la voz a ustedes. Bueno, entiende y recuerda que Jesús dice que cuando lo conocemos a Él, conocemos la verdad, y entonces que cuando conocemos la verdad, somos verdaderamente libres. Y habla de este punto en donde yo tengo gozo de servirle, yo tengo gozo de ir a la iglesia, yo tengo gozo de que si me toca barrer las escaleras, me da gozo, y que si un hermano llega y me exige algo, no me causa problema, porque a lo mejor ese día lo me andaba de malas, pero no es abuso, ¿no? Es eso, en el momento que tú pierdes el gozo, pide ayuda, pero también, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Levanta tus manitas para pedir ayuda. Sí, también pienso que hay momentos en los cuales, dependiendo de la situación, o sea, pídele a Dios sabiduría y discernimiento para saber qué hacer. Y hay momentos en los cuales tal vez tienes que hablar con alguien y confrontar. Y entonces una vez que los dos van y confrontan, como dice la Biblia, vas y hablas, después no entendió, Mateo bueno, 18. llevas a más personas para confrontar. Si no entienden, bueno, llevas a más, o sea, obviamente estamos hablando de personas maduras en la fe, no para juzgar, criticar o apedrearlo, no es como que quémelo y apedreen sus cenizas, no, la intención es restaurar. Pero si la persona no quiere permanecer en su pecado o en su postura, pues dice la Biblia, tratarlo como un gentil. Ahora, el punto no es hazlo a un lado, déjalo de amar, ignóralo, no, tu relación cambia. La relación cambia. En otras palabras, pones un límite. Ya no es parte de tu círculo cercano. Ahora es como un gentil, no de manera despectiva, sino nuestra relación ya es diferente. Ya no somos hermanos. Ya no somos hermanos, cambió y tiene que cambiar. Sí, para mí, primero sería identificar lo que estoy viviendo, o sea, identificar si es un abuso, la situación que yo estoy viviendo en mi iglesia, en el ministerio, de quien sea, ¿no? Tal vez si de la iglesia hacia mí o si de un líder hacia mí, yo me estoy sintiendo abrumada, yo siento que ya es algo excesivo, ya no me siento con la libertad que me sentía antes de servir o con el gozo. Yo creo que eso podemos distinguir, o sea, ya el servir es una carga, ya no es un gozo. Entonces ahí, por ahí, entonces identificar. Segundo, poner límites, ¿no? Creo que no todos son malos líderes o malas personas. Creo que a veces son circunstancias que tal vez yo tuve un momento con alguien que fue muy complicado y que yo me estoy sintiendo como que se está pasando conmigo, le pongo un límite, ¿no? Porque creo que cuando es un abuso es porque pues van transgrediendo esos límites, pero hay veces que no ponemos límites, que porque es el siervo de Dios, porque es la iglesia, porque es el diablo, de Jehová. Entonces no ponemos límites, no sabemos decir que no, entonces van avanzando más. Entonces creo que poner límites, si no respeta esos límites, entonces igual como el proceso que decía mi esposo, ¿no? Ir con alguien más, hablarlo, no quedarme callado, sino exponer la situación que se está viviendo y escuchar. Yo creo que hay personas que pues tal vez si es una congregación pequeñita y no hay muchos voluntarios, no hay muchos hermanos que sirvan, y tal vez te cargan más la mano a ti porque pues son poquitos, pues dile, oye, te estás pasando, o
bueno, tal vez no con esas palabras, pero sí de que he sentido que ha sido más pesado a la carga, ya no me siento de la misma manera, y si la persona también tiene esta disposición y actitud de decir, ok, discúlpame, no me había dado cuenta, ¿cómo podemos hacer para estar mejor? Pues ya, o sea, ahí se arregló, ¿no? O el hecho de decir, hermano, pues los dos nos sentimos igual. Sí. Porque usted viene a trapear, pero porque yo ya barrí, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ya es diferente a que yo solo me siento de esa manera, ¿no? Sino Sí, que, y yo pienso que se ve. sobre todo si hablamos de abuso espiritual es porque fue algo que va de menos a más Sí. y es constante. Es sutil. Una Es definición sutil. que yo compartía en la lluvia de ideas, ¿no? Que encontré es que es sutil. Ujú. Empieza de una manera sutil porque el seductor, Sí. y no hablo de algo, de un asunto sexual, sino alguien que quiere atraparte, Sí. es seductor y es atractivo al principio porque es sutil y es suave, ¿no? Así de, Sí. ay, hermanito, usted que Ay, sí. es la mejor que hace eso, me echa la mano y está bien 1, 2, 3 veces. Pero ya que Pero te si eres- agarren siempre. Exacto. ¿Querías decir? Sí, no, me acordé de una persona, ministro, que se dedica como que hace eventos y todo, pero donde él o ella, siempre son como el centro de ese evento. Y es como que salen a relucir. Entonces yo veo ese abuso espiritual de personas que tienen un buen corazón, de yo quiero servir a Dios, y esta persona es como, tú quieres servir a Dios, mira, ven y sirve en este evento, donde yo voy a ser la estrella, pero tú estás sirviendo a Dios. Y me da mucho Y el coraje, único que recibe el fruto de eso es esa persona. Es eso. Creo que esto es muy, a grandes rasgos es fácil de ver. Cuando tú ves que alguien en el liderazgo está usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, universal, eso, Ten cuidado. porque sí. esa es una cualidad de Satanás, Así es. porque él es un usurpador. Ujú. Y cuando en un evento de estos, a veces congresos masivos, o estos así de que vienen, no o sé conciertos. o conciertos o algo así, y sí dice, gloria a Dios, pero todos, sí, pero el que le aplauden es al que está al allí. frente. Bueno, a mí me da mucho miedo, da mucho miedo, y es un riesgo en el cual todos podemos caer, Así es. pero Dios nos guarde. Sí, Dios nos guarde. Y pienso como en este punto de cierre, es como tú hablas con esta persona, puede tomar esta actitud de lloremos juntos porque también me siento de esta manera, perdóname porque te he hecho sentir de eso, vamos a platicar, vamos a ver qué hacemos, cambia la situación a una actitud narcisista y te volteo la situación y te hago sentir culpable porque me estás reclamando esto. No, y aparte hay una definición que vea con una tía que es psicóloga, que es el narcisista empático. O sea, es todavía más complicado detectarlo. Y digo, tuvimos un ejemplo nosotras donde yo no lo veía, ¿eh? Y ella, en cuanto se le presenta, es psicóloga. Y me dice, Ruth, ¿no te has dado cuenta? Así, empezó a darme puntos y yo, la verdad es que no. La verdad es que yo lo consideraba pastor. O sea, Claro. y ahora pasaron 2, 3 años. ¿Y te acuerdas que te dije que esta persona iba a hacer esto? Tuvo toda la razón. Pero porque es una persona muy empática. Y tú dices, es que yo estoy sufriendo esto y necesito esto. Y él te lo va a dar, pero después te lo va a quitar. Y eso también es abuso. Eso también es abuso y pues volvemos a ese punto. Realmente ya el servir ya no es un gozo, sino es una carga, es dolor. Hay procesos diferentes, como hablamos en un momento. Digo, una cosa es vivir pruebas en el ministerio. Sí. Pero otra cosa es que se vuelva una tortura servirle al Señor. Exacto. Y hay veces que, como dice el Salmo, ¿no? Con lágrimas sembramos, pero con regocijo segaremos. O sea, a veces que en el ministerio es duro, lloras y la verdad
te sientes solo, muchas situaciones, ya en otra ocasión hablaremos, pero sabes que el Señor está contigo, el Señor te levanta y muchas cosas diferentes a que estés en estas situaciones que compartimos algunas de ellas. También vuelvo al punto que cuando recién iniciamos con esto de hablar de el acoso o el abuso sexual, ese es un proceso diferente, tal vez no es como que voy a hablar de, oye, mira, no, o sea, allí si sucede o estás sospechando o te sientes incómodo, inmediatamente Y mira, háblalo. La señal es esta, legalmente es delito. Es un delito. Es un delito. Y se sigue por oficio, y ¿no? el que sea pastor o misionero o líder, digo, no lo exime de la ley. Exacto. Bueno, Dios ha puesto esta carga en nosotros y a veces uno como ministro, o creo que tal vez hablo de manera personal, nos gustaría tomar la justicia por nuestras manos y empezar a cortar cabezas. Pero hermano, debemos ser pacificados. Sí. Me gustaría hacer eso, pero Cristo me dice, mía es la venganza. Entonces, Y la justicia. mía es la justicia, entonces eso es de Dios. Y lo que a nosotros nos toca es ministrar, escuchar, sanar, vendar, capacitar a veces. Y insisto, es un gozo cuando pasa el tiempo y ves que Dios se hizo cargo. Sí. Porque cuando tú aprendes bueno, yo a veces digo, Señor, yo ya no puedo físicamente y emocionalmente, ya no doy más, ya te lo entrego. Digo que si se lo hubiéramos entregado desde un principio nos hubiéramos evitado el dolor, y descansas en él y ver que un tiempo después, de alguna manera que tú ya ni te acordabas, quizá hubo una respuesta de Dios. Quizá no fue el cortar cabezas como uno hubiese querido, pero Dios actuó y dices, ¿por qué me mortifiqué tanto si debía dejárselo al Señor desde el principio? Ahora, con la cuestión del abuso sexual hay otras consecuencias, traumas, etcétera, donde tenemos que tener mucha más apoyo y soporte, pero es eso. Yo sé que es muy difícil aprender a confiar en la justicia de Dios. Sí, es difícil el proceso porque uno está sufriendo y generalmente, o sea, nadie nos gusta sufrir. Pero ten en cuenta que en medio de eso, Dios va contigo y tu esperanza no está en lo terrenal, sino en la eternidad o en Dios. Y aunque ande por valle de sombra y de muerte. Quiero comentarles, si tú nos estás viendo y estás pasando por alguna situación muy complicada, uno, ora a Dios, busca a Dios. Número 2, busca una persona que tú consideres o puedas ver que es madura en la fe. O número 3, aquí estamos. Búscanos ahí danos mensaje en nuestras redes sociales, ya te dijimos Radical, el SEM, tal vez nos conoces a Claudia y a mí, no lo sé, a Ruth la conoces tal vez. Escríbenos, pues estamos aquí, nuestras agendas están muy complicadas, pero siempre podemos hacer un espacio. Siempre decimos, o sea, de 2 a 4 de la mañana no tenemos nada que hacer, entonces nos podemos ver en ese momento. Tenemos libre Entonces, bueno, vamos ¿Somos cerrando. seres nocturnos? Sí. Vamos cerrando Sí. ya este tiempo. Sí. Esperamos que pues haya sido un tiempo de reflexión, de bendición, una manera diferente de reflexionar en estos temas y pues que pueda ser de bendición. Pues como siempre lo hacen en todos los podcasts, ¿cuáles son tus redes, Ruth? Las de Radical es Radical México BC. En Instagram, en Facebook está más completo porque es muy viejito, ¿no? Radical México, Voluntarios de Corazón. Y en TikTok también, Radical México. Y nuestra página web, radicalmexico.com.mx. Y también a través de la página web nos puedes mandar un mensaje, me va a llegar el correo a mí directamente. Entonces, de verdad, yo contesto rápido. Yo contesto muy rápido. No digo que soy adicta al celular, pero estoy muy al pendiente porque cuando trabajas con jóvenes vives así como en alerta. Sí. Ok.
todo esto patrocinado por Radical. Ay, hermano. Si usted viera nuestros estados de cuenta, el Señor siempre ha sustentado. Eso es lo que tengo que decir. Así es, gracias a Dios. Sí, no, todo esto pues, Dios lo patrocina, porque la verdad es que no hay dinero que alcance más que lo que Dios da. Y lo digo de broma todo esto de Radical, porque mucha gente nos ha dicho, tanto a Radical como al SEM, que nos hacemos ricos a través del ministerio. La verdad es que no, trabajamos mucho y Dios en su misericordia. Vendemos tazas, libros. Dios en su misericordia nos bendice y nos patrocina. Amén. Y pues, como saben, las redes del SEM Juvenil, en donde sea, Instagram, Facebook, ahora YouTube, SEM Juvenil. Espero que aparezca, si no, pues tal vez no pude hacer la edición. Muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Bye. Bye.